ahora tengo el placer de presentar a José Antonio Luengo, psicólogo especialista en acoso escolar. José Antonio, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. José Antonio tiene una amplia trayectoria profesional vinculada a orientación educativa y derechos del menor en distintos cargos de la Comunidad de Madrid. Actualmente es miembro de la Unidad de Convivencia y contra el Acoso Escolar de la Consejería de Educación de la CAM. Además, es secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de Madrid y director asociado de su revista de Psicología Educativa. Tiene varias publicaciones relacionadas con el acoso escolar y el ciberacoso. Su ponencia tratará la evolución del ciberacoso, detección y abordaje. Entonces paso la palabra a José Antonio. Muchas gracias. Agradecer de una manera especial a la organización el pensar que puedo contribuir con algunas de las experiencias que uno haya podido vivir en este proceso de profundización sobre este fenómeno tan conocido y por otro lado todavía no bien resuelto por parte del sistema en general, no solo de los centros educativos, sino de nuestra sociedad. Así que encantado. Voy a, si me permites, Luis, Sí. Bueno, perfecto. Pues entonces yo creo que si estamos en disposición, pues empezamos con 3 o 4 minutos de retraso. Bueno, la conversación que ha mantenido Raquel con nuestra invitada, nuestra experta finlandesa, ha sido especialmente interesante porque define líneas maestras en relación no solo a lo que es el fenómeno del acoso entre iguales, del acoso escolar, sino a cuáles son las claves que ya conocemos que funcionan en los centros educativos, que ya conocemos que funcionan en el contexto de los procesos de elaboración de planes y proyectos de mejora de la convivencia de los centros educativos. Pero es indudable que lo que nosotros vemos en las aulas, lo que vemos en nuestros pasillos, lo que vemos en las redes sociales en materia de relaciones interpersonales entre chicos y chicas, es consecuencia también, seguramente no solo, pero consecuencia también del mundo en que vivimos. No solo del entorno más cercano, de vida familiar, de dónde se ubica un alumno o una alumna, del barrio, de la zona, de las condiciones sociales, culturales, económicas o del tipo de centro en el que desarrolla la actividad lectiva, sino también del mundo en que vivimos. Hemos vivido una experiencia en este último año que todavía seguimos sintiendo en nuestros corazones, en nuestra carne, ligada a la fragilidad del mundo. Algo que ocurre en una parte del mundo afecta en muy pocos días de una manera terrible, dramática, devastadora al resto del mundo, hasta el punto de provocar muertes, fallecimientos, enfermedad, desajustes económicos y sobre todo una sensación tremenda de desprotección del mundo en su conjunto. Es un mundo frágil, en el que con demasiada frecuencia nos encontramos con imágenes, con referencias, con argumentarios, con narrativas que hablan del poder que tiene el estar por encima de otros, del poder y de la importancia que muchos y muchas conciben que se encuentra precisamente en esta búsqueda del poder a la que antes se hacía referencia en la entrevista. Se hablaba de dos grandes causas en el fenómeno del acoso: la falta de empatía por un lado y la búsqueda del poder por otro. Imágenes, argumentarios, narrativas, relatos que tienen que ver con lo que
nuestros niños, niñas, adolescentes ven en canales privados de televisión, en televisión digital, ven en sus dispositivos móviles y demás, y de los que muchas veces los adultos ni siquiera somos conocedores de que verdaderamente están ahí, influyendo imágenes, historias de vida, relatos que influyen en la vida de nuestros niños y de nuestras niñas, en cómo conciben y cómo interpretan la vida. Imágenes que tienen que ver con el fenómeno de la violencia en general, en distintos ámbitos, desde distintos vectores. ¿Pensamos que esto no tiene influencia en cómo leen la realidad de nuestros pequeños? ¿Pensamos que no tiene influencia en cómo conciben el mundo en el que vivimos sin más? En un mundo en el que además el diálogo, la conversación, el contraste de opiniones, la confrontación constructiva de ideas y de argumentarios no es precisamente uno de nuestros fuertes en la vida familiar, por los tiempos que dedicamos a la vida familiar, a las relaciones interpersonales en la vida familiar, etc. Estamos en un mundo donde la reproducción de determinados estereotipos que tienen que ver con que el de arriba pisa al de abajo y el de abajo al de más abajo, se convierte en una suerte de mantra, de trayecto, de autopista que ha llegado a banalizarse, ha llegado a considerarse algo normal, que uno para conseguir algo en la vida tenga una concepción de la vida, de la misma, pues muy competitiva y marcada en muchas ocasiones por la necesidad de estar por encima de otros, de buscar esa posición de poder jerárquica y demás. Ojo que esto es algo que conocemos bien y que se conoce bien desde que Oleus en los años 70 ya hablaba de una manera detallada, argumentada y sobre todo muy ordenada del fenómeno del que estamos hablando. ¿Es la violencia escolar, pregunto, un reflejo de una sociedad violenta? Bueno, yo creo que esta es una frase muy matizable. Probablemente deberíamos decir que la violencia escolar es reflejo de una sociedad que muestra mucho la violencia, que muestra en exceso la violencia, sin espacios adecuados para reflexionar sobre la violencia. De esto sabemos mucho desde hace varios siglos. Me llamaba la atención, por ejemplo, cuando volvía a releer el Leviatán de Hobbes, este filósofo inglés del siglo XVII, cuando hacía referencia a las tres grandes causas que generan, motivaciones que generan la violencia entre las personas, en el ser humano. Hablaba, por un lado, yo quiero conseguir algo del otro que el otro no me da y que a mí me gusta. Esto explicaría muchos fenómenos de invasión en el sentido literal y simbólico del término, muy relacionado también con el inicio de las guerras entre naciones. Hablaba también de una segunda causa, un segundo parámetro, que tiene que ver con la necesidad de defenderse. Yo me muestro violento al que puede atacarme porque de esta manera estoy, entre comillas, enseñándole los dientes, estoy mostrándole que mejor que seamos amigos en la sombra, mejor que vivamos y convivamos en un entorno de esto que se dio en llamar la Guerra Fría. Pero ya Hobbes, ¿perdón? ¿Se oye? Perfectamente. ¿Se oye bien? Vale, muy bien, perdón, sí. Es que he oído una cosa, disculpad. No, tranquilo, bien. Se oye muy bien. Muy bien, pero Hobbes nos hablaba de una tercera causa que era para él especialmente significativa y que tiene un claro reflejo en nuestra sociedad actual, en el siglo XXI, pero también en finales del siglo XX, que tiene que ver con esa violencia de la diversión, esa violencia de la arrogancia, de estar por encima de otro simplemente por humillarte. Es decir, no gano nada, no consigo nada que tú tengas, ni me estoy defendiendo de alguien que quiere acosarme o quiere hacerme daño, sino simplemente soy violento, me comporto de manera violenta porque quiero hacerte daño sin más. Y además me río de ello, me carcajeo y me aplauden.
De esto nos habla también Steven Pinker. Tenéis ahí la referencia, la portada de un libro fantástico del año 2012 que ha escrito este psicólogo canadiense, Los ángeles que llevamos dentro, el declive de la violencia y sus implicaciones, que es una obra maestra, que viene a mostrar y a demostrar que probablemente no, este es un argumento que doy con mucha frecuencia, que probablemente no ha habido una sociedad tan intolerante con la violencia como la que vivimos en este siglo XXI. Pero, sin embargo, se da la paradoja, vivimos la paradoja, leemos la paradoja cotidiana de que una sociedad que es muy intolerante, que quiere ser muy resistente a la violencia, muy refractaria a la violencia, muestra mucho la violencia para sensibilizar sobre lo que no debe ser, sobre lo que no debe hacerse, lo que no debería existir. Y esto está bien, enseñarlo, mostrarlo, dibujarlo, marcar la narrativa del violento. Pero el problema es que muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes están demasiado expuestos a esta imagen sin la más mínima referencia, ni reflexión, ni supervisión, ni diálogo, ni construcción argumentada de lo que es la crítica de la realidad entre adultos y niños. Cuando hablamos del fenómeno del acoso escolar, del acoso entre iguales, que estamos hablando de un fenómeno que habla fundamentalmente de la violencia y que estamos hablando también de un fenómeno que nos habla del maltrato, en este caso entre compañeros, entre chicos y chicas de las mismas edades, muchas veces caemos en la cuenta o deberíamos caer en la cuenta de que la gran parte de lo que ellos hacen, cómo se comportan, cuáles son las relaciones interpersonales que sostienen su vida, su manera de interpretar las cosas, su manera de reaccionar, de responder y demás, tiene que ver con quiénes somos nosotros, los adultos, y qué mundo les estamos dejando. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en una institución como el Defensor del Menor, en nuestra Comunidad de Madrid, durante 10 años, y en muchas ocasiones llegábamos a elaborar documentos, informes, ensayos, investigaciones en torno a este proceso de interpretación de las cosas. ¿O es que llevamos la maldad dentro? Tal vez debamos retrotraernos a lo que nos decía Hobbes, ¿no? De que el hombre lleva una suerte de lobo dentro. Bueno, yo me resisto a esta manera de ver las cosas. Muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes desarrollan comportamientos inadecuados porque viven en un mundo en el que la concepción de la ética de las relaciones interpersonales está muy desmadejada. Sí, está muy bien escrita en los boletines oficiales y en nuestro ordenamiento jurídico, pero muy desmadejada en el día a día, en lo que aparece en los medios de comunicación, en lo que vemos, etc. Si yo muestro esta imagen a un grupo de adultos, los adultos me dirán, casi con toda seguridad, oye, pues qué majos los chicos, ¿no? Ahí están, pues niños de 4, 5, 6 años, 3 a lo mejor alguno, pues están con sus cuentos, están viendo sus historias, uno de ellos está con un cuento abierto, pero está mirando las páginas abiertas de la persona, de la niña que tiene al lado. Bueno, seguramente nosotros, si a nosotros nos dijeran, este es un entorno seguro, diríamos, sin duda. Si yo muestro esta otra imagen, se puede observar a niños, en este caso son un poco mayores, que están también con la cabeza agachada, con esta suerte de postura que nos permite leer o visualizar imágenes, etcétera, pues como estaban haciendo los niños en la imagen anterior, pero sin embargo, seguramente, preguntados los adultos en relación a qué les inspira esta imagen, aparecerían más inquietudes, ¿no? Más desasosiegos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no sabríamos decir, detallar, responder a la pregunta, bueno, ¿y qué están viendo? ¿A qué contenidos están accediendo? ¿Qué cosas están planteando? ¿Qué cosas están observando? Y que plantean una manera de interpretar la vida. Ya en los años 60 del siglo pasado, un francés, Guy Debord, nos explicaba en este fantástico libro, La sociedad del espectáculo, que nos enfrentábamos a un mundo en el que la televisión
iba a hacer de la muerte un espectáculo, de la mujer un objeto y de la política un circo. Estos son referencias explícitas, textuales, de lo que ya en esa época se decía. Es decir, 60 años atrás, 60 años nos contemplan. Vivimos efectivamente 60 años atrás en un mundo en el que en muy poco tiempo cambian de una manera drástica las cosas. Estas eran las series de televisión que veía, por ejemplo, mi hijo Miguel cuando tenía 14 años, 14, 15. Hoy tiene 10 más. Bueno, Los Serrano, Física o Química, Vigilantes de la Playa, Family Matters, eran series que a mí particularmente, como padre que intentaba ser razonable, pues no me gustaban mucho, las cosas como son, y tenía que generar cierto grado de debate en torno a si convenía o no que la vieran, bueno, con todos los conflictos que esto conlleva normalmente la relación entre padres e hijos, ¿no? Yo creo que no, él creía que sí, etcétera, etcétera. Pero es que 10 años después, nuestros hijos acceden a toda una suerte de ofertas en televisión digital que no solo son inquietantes en contenido, no hablo para adultos, que para adultos pueden ser interesantísimas, pero son muy inquietantes para niños, niñas y adolescentes en esas edades, sobre todo, lógicamente, cuando las ven solos. Esta serie, por ejemplo, de Por 13 razones, de la que veis una imagen ahí, hace 3 años yo pude preguntar a más de 700 chicos y chicas entre 13 y 15 años que contestaron prácticamente contestaron que el 97% estaba viendo esta serie en su primera temporada y consultamos también padres y profesores en un número alto en esa época también, pues 9 de cada 10 ni siquiera sabían que existía esta serie. Bueno, pensamos que estos 13 capítulos de la primera temporada, que luego tiene una segunda temporada y una tercera temporada, pensamos que incorporados a la mente, al alma y al espíritu y al corazón de niños y niñas que la están viendo sin el más mínimo debate, sin la más mínima reflexión, sin la más mínima supervisión, sin la posibilidad de gestión por parte de los adultos, pensamos que esto no influye en sus vidas. Evidentemente pensaríamos mal si es así. En España somos, bueno, hemos entrado en esta dinámica también de producir series muy en esta línea, como Élite, como Hit, todas muy bien intencionadas. O bien, estamos en un país en el que determinados programas de una cadena que parece que vive en otro mundo completamente diferente, en el que no sé, plantearse un escenario en el que el comportamiento machista, arrogante, propio del macho alfa y demás, pues vende mucho en la televisión, ¿no? Y la vejación de la mujer, sin más. Esto a unas horas en las que nuestros chicos y chicas lo pueden ver con toda facilidad. El fenómeno de los influencers, que influyen en nuestros niños y en nuestras niñas. Todo esto tiene una marcada importancia en relación con el comportamiento relacionado con las situaciones de acoso y ciberacoso. Un fenómeno que está muy bien descrito ya, pero sobre el que hay una pelea tremenda sobre sus cifras, sobre la prevalencia y sobre la incidencia. Estamos hablando de que son pocos los casos, estaríamos hablando casi de una lluvia fina, o es un chaparrón. No es infrecuente ver datos en la prensa, investigaciones, titulares, que nos hablan casi de una tormenta perfecta. 2 de cada 10 alumnos sufre acoso escolar en el mundo. La UNESCO alerta de que el hostigamiento verbal es el más común y del alumnado. Bien, todo este tipo de titulares que hacen referencia a cómo estamos, bueno, no digo yo, por supuesto, que no estén asentados en una lógica de investigación, pero vamos a intentar explicar que para realizar buenos estudios de prevalencia en cualquier fenómeno, pero también en acoso escolar, es importante incorporar 3 procesos, 3 herramientas, 3 procedimientos para que el estudio pueda ser considerado razonable.
tres procedimientos o tres herramientas que tienen nombre y apellidos. Por un lado, la posibilidad de que el alumno autoinforme, preguntado por una serie de cuestiones en relación a cómo se siente él, cómo vive, cómo entiende las relaciones interpersonales, cómo se siente en el grupo, etcétera, etcétera. El alumno, lógicamente, puede contestar y darnos su idea de cuál es la situación. El heteroinforme, elemento no poco importante, estamos hablando de la utilización de herramientas, en este caso, vía cuestionarios, que permitan a los alumnos no solo hablar de qué les pasa a ellos, sino de qué les puede estar pasando a compañeros. Esto es especialmente importante porque el heteroinforme cruzado con el autoinforme nos da una mayor seguridad de que estamos hablando de un positivo real, y cruzar luego estos dos modelos de informe con la posibilidad de la entrevista. Esto en los estudios epidemiológicos, este escenario es imprescindible para tener buenas cifras. Los estudios que se basan en autoinformes que se desarrollan vía online con una población 100.000, 150.000, cometen o tienen muchos fallos en sus conclusiones y por lo tanto en sus prescripciones. Pero no voy a entrar en si hay un 30%, un 15%, un 20%, un 10%, bueno, solo diré que si hubiera un 20% de alumnos que sufren acoso escolar en un centro educativo tipo, hoy en día, pues por ejemplo, un instituto con 1.000 alumnos aquí en la Comunidad de Madrid, pues esto nos daría la resultante de que hay 200 alumnos, con 1.000 alumnos, 200 alumnos que estarían sufriendo acoso escolar. Esto, sinceramente, no es así. Pero esto no tiene ni mucho menos nada que ver con que se estén haciendo bien las cosas y que verdaderamente estemos en una situación que para nada está cerca de solucionarse. Pero para que nos hagamos una idea, en la Comunidad de Madrid tenemos en torno a 400.000 niños y niñas entre 7 y 16 años, aproximadamente. Si nosotros, con el estudio de prevalencia que hemos hecho en nuestra comunidad, llevamos ya cuatro informes que representan un rastro histórico, un recorrido histórico, con las mismas herramientas, con más de 90.000 alumnos, en este caso tratados en el estudio, llevamos 4 estudios, 4 informes. Si nosotros hablásemos de un 1,5% de prevalencia, que es lo que nos dan los estudios que han utilizado esos 3 procedimientos que he citado, autoinforme, heteroinforme y entrevista, tendríamos en torno a 6.000 alumnos cada curso escolar que podrían estar sufriendo acoso escolar. 6.000 alumnos son muchos y muchas. Pero fijaros que en 4 años, estaríamos hablando de una prevalencia en esos términos, pero en 4 años los protocolos que se han abierto en nuestra Comunidad de Madrid y que han sido derivados a las unidades que registran estos casos para analizar el fenómeno, no llegan a más de 478 por curso escolar, de los cuales, como media, saldría una incidencia, es decir, de casos reales de acoso escolar en nuestra región de 120 casos por curso, que supondría un 0,03, muy alejado del 1,5% del estudio de prevalencia. Estamos todavía a años luz. Hay una ley del silencio brutal que hace que muchos niños y niñas todavía no cuenten, no expresen, no solo los que lo están sufriendo, sino los jaleadores, los que ayudan, los que apoyan a este tipo de comportamientos que, por supuesto, sostienen, protegen, cuidan al maltratador. Muchos chicos y chicas utilizan expresiones de este corte simbólico. Esto es lo que hay, profe, es mejor no entrar y es mejor no decir nada porque no sabemos a quién contarlo y no sabemos de la efectividad de la respuesta. Llevamos tiempo trabajando, pero todavía estas dudas son especialmente significativas.
hay muchos chicos y chicas que no están en los logaritmos, en los números de las encuestas, de los estudios, por su capacidad de afrontamiento, porque a pesar de que están sufriendo acoso, humillación, vejaciones, insultos por parte de otros compañeros, son capaces perfectamente de crear una capa impermeable que les hace casi indestructibles al que quiere destruirles, pero también están siendo, en teoría, objeto de acoso. Tenemos todavía muchísimas dudas, pero lo que sí sabemos es que para que hablemos de acoso tenemos que hablar de chicos y chicas que quieren hacer daño a otros de manera intencionada, que saben lo que están haciendo, que lo hacen de una manera reiterada, con repeticiones. No solo sé que hago daño, sino quiero seguir haciendo daño. Y además, desde una posición jerárquica, bien derivada del comportamiento de varios contra uno, o bien derivada de que quien acosa vive, se sitúa, jalona espacios en la jerarquía social elevados, ¿no? Estos que llamamos populares o líderes en muchos aspectos. Pero sabemos también mucho de lo que pasa por la mente de nuestros niños y de nuestras niñas. Se lo hemos preguntado a muchos de ellos. Y hay 5 cosas que marcan una especie de ruta en relación con cómo viven esta situación. Por un lado, que lo consideran como una situación de dolor inasumible. Es un dolor insufrible lo que vivimos. Esto nos dicen, tenéis que contarlo, tenéis que explicarlo, tenéis que decir a la gente, al profesorado, a muchos padres y madres que no reconocen que sus hijos pueden estar haciendo daño a otros, tenéis que decirle, nos han dicho los chicos, que el dolor que sufrimos no hay quien lo soporte, que nos hace tener fantasías a veces de venganza o fantasías de ¿qué hago aquí?, de pensar en quitarse de medio. Nos dice también de la importancia que es conseguir algún amigo. Por eso es tan importante entender la relevancia de atraer en los grupos de ese conjunto de chicos y de chicas que miran hacia otro lado, que no se mojan, que no quieren ayudar, a veces por miedo, a atraerles a este espacio protector de acción proactiva, de promoción del buen trato, porque muchos de estos chicos y chicas llegan a conseguir un estatus, incluso social en el grupo, razonable, cuando 2, 3, 4 o 5 chicos le arropan, le defienden y le mantienen como uno más dentro del grupo. Nos dicen también que hay que contarlo y por supuesto que se puede salir de esta situación, pero si se ayuda realmente. Pero lo que nos dicen es que cuando están en el peor momento sienten esto que conocemos bien en la psicología como es la indefensión. No puedo salir de esto, no soy capaz, no solo no soy capaz, sino que no soy nada, estoy solo, y lo que es peor, en muchas ocasiones llegan a considerar que la culpa es suya, soy yo quien no soy capaz de entrar en la vida de mis compañeros, en atraerles la atención, en generar en ellos un espíritu razonable de cariño, de afecto, de ternura. ¿Y esto por qué? Porque vivimos en un mundo en el que la dimensión ética del comportamiento todavía se asienta en valores en los que, lo comentaba antes, la soberbia, la superioridad, la competitividad, el individualismo y demás están muy al alza, muy al alza. Y esto es algo que debe preocuparnos especialmente. Vivimos en un entorno donde no solo debemos hablar de que hay violencia, sino es una manera de hacer, de estar, o a veces de no estar, y de ser, ¿no? De entender que el otro es alguien que, bueno, con el que
con el que no merece estar, no merece la pena estar. Bueno, hay distintas herramientas que nos sirven para trabajar con grupos de alumnos, de profesorado. Este es un trabajo que hizo Netflix sobre un experimento social, sobre lo importante que es reivindicar el hablar bien de los compañeros, el decir cosas agradables de los compañeros, el cambiar, el trocar completamente, el irte a las antípodas, el pasar de insultar, de dejar a ver las cosas positivas que tienen tus compañeros. Pero el resultado es este, el resultado es el dolor de mucha gente. El dolor de mucha gente por este daño a la discriminación, agresión permanente a la diferencia. Cuando hablamos de ciberbullying, estamos hablando de un fenómeno tremendamente expansivo que mantiene las mismas claves que hemos comentado con anterioridad: intencionalidad, reiteración y jerarquía, oposición jerárquica, pero que además incorporan otros elementos especialmente significativos, como son la capacidad de difusión y expansividad del daño, el formato de 24 horas al día, 7 días a la semana, sin límites en el espacio ni en el tiempo. Comportamientos frecuentes que tienen que ver con los insultos, el hostigamiento, la denigración, la revelación de información o imágenes de otras personas que nunca habrían pensado en hacer pública dicha información, la difusión de rumores, el gossip, la suplantación de la identidad y hacerse pasar por la víctima para enviar mensajes ofensivos, o la difusión de grabaciones de imágenes indignas, que tienen su correspondencia, lógicamente, en tipos penales, ¿no? Que están en nuestro Código Penal: la coacción, delitos de coacción, el nuevo delito del acoso, el stalking, las amenazas, los delitos contra la integridad moral, las injurias, las calumnias, la revelación de secretos, la vulneración de la intimidad, etc. Unos minutos, un minuto y poco para poder ver un vídeo que no habla de ciberbullying, no está pensado para ciberbullying, pero que lo he recortado de una película muy conocida, La Duda, pero que habla de una manera expresa de los efectos de este fenómeno. A woman was gossiping with a friend about a man she hardly knew. I know none of you have ever done this. That night she had a dream. A great hand appeared over her and pointed down at her. She was immediately seized with an overwhelming sense of guilt. The next day she went to confession. She got the old parish priest, Father O'Rourke. She told him the whole thing. "Is gossiping a sin?" she asked the old man. "Was that the hand of God Almighty pointing a finger at me? Should I be asking your absolution, Father? Tell me, have I done something wrong?" "Yes," Father O'Rourke answered her. "Yes, you ignorant, badly brought up female. You've borne false witness against your neighbor. You've played fast and loose with his reputation, and you should be heartily ashamed." So, the woman said she was sorry and asked for forgiveness. "Not so fast," says O'Rourke. "I want you to go home, take a pillow up on your roof, cut it open with a knife, and return here to me." So the woman went home, took a pillow off her bed, a knife from the drawer, went up the fire escape to her roof, and stabbed the pillow. Then she went back to the old parish priest as instructed. "Did you gut the pillow with a knife?" he says. "Yes, Father." "And what was the result?" "Feathers," she said. "Feathers," he repeated. "Feathers everywhere, Father. Now,
I want you to go back and gather up every last feather that flew out on the wind. Well, she said, it can't be done. I don't know where they went. The wind took them all over. And that, said Father O'Rourke, is gossip. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. Please rise. Hemos podido observar de una manera muy simbólica la tremenda fuerza devastadora que tiene el ciberbullying. Un solo acto, una sola acción, un solo comportamiento puede tener efectos tremendamente significativos. Y todo esto al final acaba afectando, me quedan 5 minutos, acaba afectando a las personas que lo sufren de forma grave, en forma de distintos procesos, trastornos del estado de ánimo, trastornos de salud mental, pero uno especialmente significativo que es el estrés postraumático. Y lo hemos podido evidenciar con la presencia de alteraciones de sueño, pesadillas, las alteraciones del estado de ánimo, la sensación de permanente volver a vivir la misma circunstancia, los pensamientos negativos, la pérdida de interés por las actividades sociales, o incluso esta forma de amnesia selectiva, que tiene un componente patológico, lógicamente, que permite a muchos chicos y chicas casi vivir vidas en paralelo. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Caminamos hacia un mundo en el que poner frente a este proceso ya tiene muchas claves que nos permitirían ser optimistas, claves que nos permiten entender que hay salida y que está muy cerca, porque sabemos bien cuáles son las cosas que podemos hacer para que funcionen mejor nuestros centros educativos, pero dentro de un sistema en el que la colaboración con los padres, en el que el proyecto educativo del centro gire en torno al desarrollo de planes y propuestas de convivencia pacífica, democrática, ética. Sabemos qué tenemos que hacer, sabemos cuál es la hoja de ruta, sabemos qué pasos deben dar los centros. Ponemos normalmente el peso en los protocolos de intervención en situaciones de acoso escolar. Bueno, yo he podido hacer una revisión por supuesto, el que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, pero otros 3 de Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha, tienen configuraciones muy parecidas. Hay una notificación, hay la configuración de un grupo que se va a responsabilizar del estudio de esa situación, hay una serie de personas que hacen la investigación, hay una investigación en curso que permite saber qué ha pasado, qué está ocurriendo y demás, hay una toma de decisiones sobre lo que puede haber ocurrido y, por supuesto, el desarrollo de planes que permiten trabajar con víctimas, con acosadores y, por supuesto, con los llamados espectadores y, por supuesto, también con todo el centro. Los protocolos contra el acoso escolar son interesantes, están bien, pero hacen referencia a una de las fases, que es la intervención cuando hay una presunta situación de acoso escolar. Y resuelven cosas, pero también es verdad que dejan a veces escenarios un tanto sombríos y no se desarrollan bien las acciones. Nosotros en nuestra región, bueno, estamos dándole permanentes vueltas al procedimiento porque hay cosas que no acaban de gustarnos y que acaban de confirmarnos que hay situaciones que no se detectan bien, que no se desarrollan adecuadamente y sobre todo que concurren luego en procesos de toma de decisiones que no son los más ajustados o adecuados a las necesidades. Pero lo decía antes nuestra entrevistada, los centros tienen que tomarse en serio esto. Y tomarse en serio esto pasa porque los equipos directivos se tomen en serio esto y creen buenos equipos para el desarrollo de planes que permitan prevenir, detectar e intervenir en situaciones de acoso escolar, en los que el protagonismo de los alumnos y de las alumnas sea considerado como elemento fundamental, en el que los planes de acción tutorial sean tenidos en consideración y sean reforzados en todo caso.
porque llegamos antes al corazón de los espectadores, de los otros, incluso de los que aplauden al violento, que al propio acosador, al propio violento. Nosotros tenemos que intentar conseguir que estos grupos de personas que no se muestran, que no toman posición en situaciones que están observando, que hacen daño a compañeros, o que piensan que habría que ayudar, pero que no se atreven a hacerlo, o que incluso consideran que bueno, es algo que está ocurriendo, pero que tampoco es tan importante. Hay que intentar atraer a estos grupos a esa concepción proactiva, ligada a la empatía, a la capacidad para ponerse en el lugar del otro y ayudar. Nosotros sabemos bien que el debate moral, con tiempo y formación para hacerlo, es imprescindible, pero con tiempo y formación para hacerlo, con alumnado y con profesores. Por supuesto, trabajar todo lo que tiene que ver con este concepto que es nuevo, que es la inteligencia emocional en el ámbito digital. Nuevo por decir algo. Bueno, hay una serie de materiales que he ido recogiendo que no nos da tiempo a tocar, pero sí quisiera hacer referencia al importante papel de los padres en este proceso. Los padres tienen que compartir desde el primer momento el proyecto, tienen que entenderlo, tienen que haberse sentido partícipes del análisis de necesidades para luego solicitarles compromiso, implicación, sensibilidad en los procesos de toma de decisiones, tanto en la prevención como en la detección y, por supuesto, también en la intervención. Diré, por último, también que gran parte de las cosas que he estado comentando están escritas en este texto que tenéis aquí en pantalla, que, bueno, lo tenéis en formato PDF en la red, es un texto que puede descargarse de manera absolutamente gratuita, que tiene un complemento en un documento reciente de cómo los centros deben elaborar un adecuado, un plan de convivencia con estas claves de tendencia a buscar la paz, la ética, la responsabilidad en el desarrollo de los procesos de relación interpersonal y, sobre todo, siempre intentando conseguir el protagonismo de los alumnos. Pero diré dos cosas más y termino. Hay dos ideas que son fundamentales. No conseguiremos hacer demasiadas cosas, no conseguiremos nada más que rascar el fenómeno si no nos planteamos que tenemos que buscar una vía que es la de la promoción del buen trato más que la acción contra el maltrato. Esto es algo que es de perogrullo, lo sé, pero no se hace con demasiada frecuencia. Y este modelo de la pedagogía de los cuidados que podéis encontrar en la red de redes es especialmente interesante para trabajar con estas claves. Decir, por último, que en dos cuentos muy sencillos he intentado transmitir del Jardín de los Abrazos, cómo prevenir el acoso escolar y promover el buen trato en las relaciones personales, o este otro, el diario de Lola, cuento para prevenir los usos inadecuados y el abuso de las TIC, dos materiales fundamentalmente para padres, también para profesores, pero para padres para trabajar con sus hijos más pequeños en todo lo que tiene que ver con promocionar, con vivir la experiencia proactiva de generar entornos bondadosos. Al final diré que muchas de las cosas que hacemos en los centros, como decía Eduardo Galeano, son cosas chiquitas que no acaban con la pobreza ni nos sacan del subdesarrollo ni socializan los medios de producción, pero quizás desencadenan la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Antes de decir gracias, quiero decir que los centros educativos han mejorado mucho en sus prestaciones, en lo que hacen y en la formación sobre lo que tienen que hacer. Pero yo creo que estamos todavía lejos de entender el sufrimiento de muchos chicos y chicas que no son, cuyo sufrimiento, cuyo estado de dolor no es detectado suficientemente. Y esto es algo que no nos debería dejar dormir, porque estamos hablando no del futuro, estamos hablando de su presente, estamos hablando de cómo estructuran la vida, de cómo la interpretan, de en qué modo y manera van a confiar en el mundo en el que estamos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos
y Raquel y Luis, disculpadme que me he ido 5 minutos, creo, del horario. No pasa nada. La verdad es que muchísimas gracias, José Antonio. Ha sido muy, muy interesante, sobre todo abordar, bueno, como dices tú, con urgencia este fenómeno del acoso escolar y del ciberacoso, que tenemos que afrontarlo ya, tenemos que reducirlo desde la prevención, la intervención en caso de que haya acoso escolar, que se detecte, ¿no?, en los centros, y además el papel fundamental de todos los agentes, el personal del centro, los alumnos y los padres, que es fundamental, ¿no?, este vínculo con el entorno familiar. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante y seguramente que todos los participantes que les ha parecido muy interesante y muy importante abordar este tema. Si me permites, hay un par de preguntas en el chat que me gustaría lanzar. Primero, bueno, es un comentario que creo que es relevante aquí, bueno, plantearlo aquí, que una persona dice que cree que no es el problema exactamente de la oferta de series, que hay muchas, sabemos, y cada año hay más series, ¿no?, en televisión, sino que el problema vaya más por la sociedad competitiva que nos quieren hacer creer que es la única posible, y que deberíamos replantear que a nivel de sociedad ir más hacia la cooperación, que es un valor, y como has dicho tú, fomentar la parte ética, moral de la cuestión, que deberíamos centrarnos más en cómo cooperar, ayudarnos como grupo en vez de competir los unos contra los otros. Muy bien. Bueno, no sé si quieres comentar. Sí, bueno, muy brevemente, pero me parece muy acertada su observación. Creo que son elementos complementarios, pero seguramente yo me haya explicado mal. Si yo tuviera que quedarme con una argumentación tipo en relación con esta manera de interpretar las cosas, me quedaría más con la interpretación más detallada que hace nuestro interlocutor. Simplemente quería comentar que nuestros chicos y chicas, el tiempo que pasan solos consumiendo contenidos, primero pasan mucho tiempo solo consumiendo contenidos, y estos contenidos no solo no fortalecen una visión proactiva de la solidaridad, del compromiso, de la cooperación, sino que le muestran una realidad a veces absolutamente distópica, que puede ser muy, muy, muy interesante para trabajar en los centros educativos con ellos, desde la charla, desde la construcción, precisamente para compartir esa visión contraria. Vamos a buscar un mundo donde la equidad, la pedagogía del cuidado, del buen trato al otro, sea la referencia, y para eso nos viene muy bien la observación crítica de lo que muchas series de televisión nos muestran, que tienen ese objetivo. El problema probablemente es que eso se consume sin posibilidad de gestionar, de utilizarlo de manera aprovechable, ¿no? Pero completamente de acuerdo. Y termino ya. E incorporaría un concepto más, que es el de la bondad. Es decir, un mundo comprometido que busca la cooperación y demás tiene que entender que hay que resaltar la bondad como un valor fundamental en la vida. La persona buena es una persona valiente también, es una persona que cree en los demás, es una persona que se enfrenta a otros para defender a alguien que está sufriendo. No es un timorato, no es alguien que se calla y que está escondido en una cultura prácticamente de no interacción. No, es alguien autónomo, independiente, luchador, pero es buena gente. Pero agradezco mucho
a nuestro interlocutor su observación. Muy bien, muchas gracias. Y solo una pregunta más, porque alguien pregunta, y a lo mejor otras personas también, ¿nos puedes decir otra vez los documentos, cómo se llaman los documentos en PDF? Sí. Sí. Mirad, el libro es un libro amplio, es el acoso escolar y la convivencia en los centros educativos. Guía para el profesorado y las familias, pero con que pongan en un buscador el acoso escolar y la convivencia en los centros educativos y pongan luego mi apellido, les lleva a ese texto que hace referencia a conceptos, a programas, a proyectos, a materiales. Lo pueden encontrar perfectamente. Y ahí en él tienen también la referencia del otro documento que he planteado en la bibliografía. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Ha sido un placer acompañarnos esta tarde. La verdad es que tu experiencia, tus ideas son tan importantes, plantear estos temas, estas preguntas, y creo que ha sido muy clara la presentación. Muchísimas gracias. Bien, gracias a ti, Luis, por tus palabras y a Raquel y a la organización. Muchas gracias.